Hola chicos, uy, ¿qué pasó? Algo pasó con mi cámara, denme un segundo. No lo vi venir, pero está Maxi ahí para apoyarme. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí Sí, sí, ya, chiquillos, ¿cómo están? Bien. Ha sido un día largo, lo sé. Sé que algunos se van a meter un ratito más tarde, pero ya tenemos que comenzar. Eh, Estamos muy contentos hoy día porque está nuestra patrocinadora haciendo una charla que es Justina, pero no está Justina la IA. Está obviamente que Manuel, que es quien nos va a comentar un poquito cómo vamos a usar la IA este año para la preparación del grado, cómo ustedes, como hemos hablado en cada una de las charlas, tienen que aprender a utilizar herramientas que lo hacen personas más innovadoras, abogados más innovadores, y no se pueden quedar fuera de lo que está pasando en la tecnología y en la innovación. La verdad es que primero eh, darle el pase a Manuel para que se presente antes de que podamos comenzar la charla, ¿te parece? ¿Tú me escuchas? sí, Manuel está muteado, creo. Ya, Manuel, Ahí ya. sí, Ahora sí. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Se me escucha bien? Sí. todo bien. Perfecto. Bueno, en todo caso, muchísimas gracias por la invitación. Ustedes me dirán si ya empezamos o esperamos un poquito más. Mira, la verdad es que podemos empezar porque generalmente nuestros alumnos se van metiendo más tarde por el horario, ¿ya? Y por lo mismo podemos iniciar y yo voy metiendo en la sala a las personas que sean necesarias. Súper. Bien, entonces, ¿me permiten compartir pantalla, por favor? Creo Sí, que te ya tengo el permito. permiso. Ahí estamos. Excelente. A ver, ¿me confirman si ya se ve, por favor? Ahí se ve Sí, todo, perfecto. sí, perfecto. Excelente. Bueno, a todos muchísimas gracias. A la asociación también por el espacio. Mi nombre es Manuel de la Colina, yo soy el CEO de Justina, una empresa de inteligencia artificial que tiene operaciones en Chile, en Perú, Colombia, México, Argentina, con algunas decenas de miles de usuarios alrededor de la región y pues siempre con ánimos de poder ayudar al ecosistema legal en general. No solamente estamos hablando de egresados, sino también, por supuesto, a estudiantes o asociaciones que hacen distintos tipos de difusión jurídica. El día de hoy, por si acaso, no voy a tratar de venderles Justina, ni mucho menos, eso ya quedará para otro momento. El día de hoy yo solamente quiero compartirles algunas ideas que he podido ir recogiendo sobre las experiencias que tienen algunos alumnos egresados, el sector público, el sector privado, y que creo que si bien yo no tengo una receta secreta para darles a ustedes el día de hoy, yo sí creo que podría ayudar a reflexionar sobre algún punto en particular. Bien, lo único que les voy a pedir es que si por favor alguno tenga alguna duda o consulta, por favor levante la mano, escriba el chat, no sé cuál es la dinámica que se tiene acá, Maximiliano, pero cualquier cosa, por favor, me avisan y atiendo la consulta. Bien. Bueno, Sí, entonces empecemos. Vamos a hablar sobre inteligencia artificial, no como una trampa, sino como un apoyo en una era en donde ya creo que es definitivo todos los estudiantes y en todo caso los egresados y profesionales están buscando cómo incorporar este tipo de tecnologías en su día a día. Ahora, desde mi punto de vista, ustedes como alumnos de una hermosa carrera y una hermosa profesión, tienen muchas cosas a favor, pero también tienen algunas cosas, no quiero decir en contra, sino más bien algunas consideraciones que tienen que tener claras el día de hoy para que mañana, más tarde, no se sorprendan. Bien. Yo siempre empiezo con lo siguiente. No sé si me pueden ayudar comentando quiénes de todos ustedes han utilizado inteligencia artificial para estudiar. Bueno, claramente. Yo la he usado una aplicación que se llama Poe, también he hablado con Gemini, también he usado Notebook LM. Es bastante interesante poder usar estas inteligencias artificiales para que tome diferentes roles, que ayuden los resúmenes, aunque claro, yo siempre leo, bueno, en mi caso.
En mi caso, yo escucho los textos por mi situación de discapacidad motora y visual. Bueno, a fin de Claro, cuentas, me llama la atención poder usarla para estudiar, para resumir textos, para buscar ideas, para entrenar para pruebas orales también y aprovechar de aprender mucha información, porque a mí me interesa todo este mundo de la inteligencia artificial, el transhumanismo y toda la regulación que se nos viene, porque creo que es un mundo gigantesco de regulaciones a nivel civil, penal, constitucional, de derechos fundamentales, etcétera. me encanta. Juan Francisco, y una consulta. ¿En algún momento tú has sentido algo de culpa por utilizar este tipo de herramientas? Y no digo una culpa en el mal sentido, ¿no? Sino en el de ver quizás cómo, ya, no culpa, sino más bien todo lo contrario, quizás satisfacción de ver cómo tú haces algo en minutos o segundos mientras a otra persona le puede tomar horas o más. Sí, realmente es impresionante. Y bueno, yo no es la primera vez que uso tecnología en un sentido de complementariedad humano-máquina tan grande. Yo, por mi situación de discapacidad motora, he usado el exoesqueleto Locomat, y es sorprendente que aunque la inteligencia artificial sea algo que uno trabaja más que nada mentalmente, es el mismo patrón, entender complementariedad humano-máquina, entender que la IA puede compensar debilidades humanas, pero no sustituye, hay que hacer ese equilibrio. Yo lo hice en físico con el Locomat, ahora es el equilibrio mental y finalmente que uno siempre va guiando la máquina. Y bueno, tengo conocimiento de que en el derecho anglosajón se desarrolla mucho esta idea del human in the loop. Además, en plataformas como Diario Constitucional están saliendo muy a menudo fallos o incluso columnas sobre cómo se sancionan a abogados que utilizan inteligencia artificial con jurisprudencia falsa, etcétera. Excelente. Me parece que has tocado mucho de los puntos que vamos a tocar el día de hoy y sí, yo quería empezar esta charla con esa pregunta, dado que quizás ustedes que están estudiando hoy están viviendo una realidad muy distinta a la que yo viví en realidad, ¿no? Cuando uno quería investigar información, si bien tenías internet, pues lo normal era poder ir a una biblioteca, sacar copias, leer. Hoy en día pues las herramientas de inteligencia artificial bien utilizadas, pues te ayudan muchísimo a esta búsqueda de información. Yo no sé si ustedes piensan igual que yo, podrían no, podrían sí, pero para mí ningún profesional, o en todo caso en el derecho, yo no soy abogado, dicho sea de paso, pero en el derecho yo no creo que se formen a expertos memorizadores de normas o de jurisprudencia. Yo no creo, no considero que esa sea la finalidad de la profesión. Yo lo que sí creo es que hay el abogado o el derecho es una profesión que te ayuda a resolver o a prevenir problemas con justamente información. Bien, claro, hay algunos muy suertudos, dotados, tocados con una varita mágica que tienen una memoria increíble y pueden de repente prescindir de este tipo de herramientas, pero aquellos que no, pues este se ha abierto una gran oportunidad para poder cerrar este tipo de brechas. Bien, entonces, yo les estaba hablando inicialmente que el derecho ha sido una profesión, es una profesión tradicional, es una profesión que tan bonita como tradicional es igual de antigua, quizás es la palabra que estoy buscando. ¿En qué sentido? Yo siempre hago un paralelo entre otras carreras, por mencionar ingeniería, arquitectura, psicología, quizás inclusive comunicaciones, no diseño, que estas profesiones todas empezaron de una manera muy analógica, pero con el tiempo han ido incorporando herramientas digitales, no para suplantarse, sino para poder hacer su trabajo más rápido. Digamos, en ingeniería, pues antes uno tiraba cálculo a mano. Ahora, hoy en día, hay distintos modeladores que hacen el trabajo por uno. Los arquitectos, eso no es secreto, antes dibujaban todo a mano. Ahora tienes AutoCAD o tienes otro tipo de herramientas y nadie dice realmente que
utilizar este tipo de herramientas sea hacer trampas, si se ponen a pensar. Pero por otro lado, también existe esa pregunta de por qué el derecho, o si alguno de ustedes me pueda comentar, si es que, si no, escríbala por favor, ¿cuál ha sido la herramienta de tecnología aplicada al derecho, creada para abogados, que ha salido últimamente? Y la respuesta es bien sencilla, casi que no hay, ¿bien? Precisamente por esta profesión tan tradicional, creo que se han normalizado muchas cosas. Entonces, yo les decía que es un muy buen momento para ejercer el derecho en toda la región, por lo menos, porque un profesional preparado con herramientas de tecnología y bien entrenado se diferencia rápidamente, muy rápidamente, se vuelve imprescindible y pues genera un alto valor a la organización. Y por otro lado, ustedes también tienen que entender que el cliente también ha cambiado. Ya venía cambiando, pero con la inteligencia artificial ha cambiado aún más. ¿Por qué? Porque tarde o temprano ustedes van a escuchar algún cliente interno o externo que les diga, ¿por qué te tengo que pagar si ChatGPT lo puede hacer? Y ustedes tienen que tener las herramientas o la seguridad para decir, hey, o sea, si tú estás ¿qué cosa estás comparando finalmente, ¿no? Tienen que saber entender qué tecnología hay detrás para poder agregarle el valor sobre lo que ya la herramienta está haciendo. Entonces, acá hay un cliché de frase, yo siempre la repito porque los clichés existen por algo. Pero en estricto, yo creo que los abogados no van a ser reemplazados por inteligencia artificial, sino que los abogados van a ser reemplazados por abogados que usan la inteligencia artificial. Entonces, es un momento muy, muy emblemático, muy bonito para el derecho, ya que con muy poco uno puede diferenciarse, pero también uno tiene que ser muy consciente de que también los clientes cada vez son más exigentes, esperan menos. Quizás esto ustedes no lo puedan concebir, pero hace unos 20, 30, no, bueno, no, 30 años tranquilamente, quizás un poquito menos, las consultas no llegaban por correo electrónico, llegaban por buzón físico. Entonces, un cliente que quería hacer una consulta a un abogado tenía que escribir, tenías tu secretaria, te escribía, mandaba la correspondencia, llegaba a la oficina, lo derivaban, investigaban con todo el problema que podría generar la investigación y luego de vuelta, ¿no? Entonces, una pregunta muy sencilla podía demorar una semana tranquilamente en ser respondida. La tecnología ha ayudado a cortar brechas. Ya no, el cliente no espera una semana o 2 semanas para una consulta. Espera que si yo le hago una pregunta al doctor Maximiliano o a la doctora Bárbara, pues esos abogados conozcan la respuesta y me la respondan rápidamente. Entonces, este fenómeno se da y el cliente interno suele ser también un enemigo, si es que lo vemos con ojos negativos porque al final, siempre, y esto lo van a escuchar muy seguido, siempre le echan la culpa o a legal o a riesgos porque demora, porque detiene. Mientras todas las áreas de la organización crecen y se aceleran con herramientas de tecnología, el derecho, por lo menos hasta ahora, no ha ido creciendo en la misma velocidad. Entonces, mientras las otras profesiones y las otras áreas hacen más con la misma cantidad de recursos, los abogados se ven en la obligación de hacer más con, digamos, menos capacidades. Entonces nunca van a estar a la misma altura. Es por eso que este tipo de herramientas se vuelven muy importantes para poder hacer más eficiente el trabajo de un abogado. Bien. Entonces, ¿cómo es que yo creo que debería ser utilizado en un ambiente de pregrado, de grado, ¿no? En realidad, si uno va a utilizar la herramienta de inteligencia artificial para copiar y reemplazar, copiar y pegar las respuestas que te da un Gemini o un ChatGPT, les adelanto, van a sufrir mucho. Yo creo que realmente no van a complicarse mucho la existencia al poder diferenciar y el poder decir cuál es el valor que ustedes agregan. Cuando les hagan la pregunta, ¿qué me diferencia ChatGPT con ustedes? Tienen que tener claridad de cómo diferenciarse. Mientras que si ustedes lo utilizan para, digamos, voy a decir, entender mejor las cosas, encontrar más rápido las cosas, pues esas cosas secundarias sí les van a
permitir concentrarse más en las principales. Entonces, la diferencia no es realmente si la IA es un enemigo o no, si se, de alguna manera, creo que la diferencia exacta tendría que ser es cómo utilizamos la inteligencia artificial. Nuevamente, para copiar, no digo que no se equivoque, pero no es el motivo. Para entender, es otra cosa completamente distinta. Bien. Ahora, me da la impresión también que la inteligencia artificial ayuda mucho a la inclusión, ¿de acuerdo? Y creo que acá hemos tocado justo un tema muy, muy interesante, ya que Juan Francisco, si es que no me equivoco, ¿no? Tú nos dirás, ¿no? Pero bueno, Sí, en mi época, ya ahora te doy pase, Juan Francisco, pero en mi época, pues si alguien tenía algún tipo de discapacidad, acceder a información era muy complicado, era muy complicado. Hoy en día, herramientas de inteligencia artificial hacen que la accesibilidad y el cierre de brechas en el acceso de información se convierta en algo mucho más llevadero. No sé si nos vas a compartir tu sí. experiencia, Juan Francisco. Bueno, yo cuando ingresé a la Universidad O'Higgins en Rancagua, bueno, quedé tanto por la prueba de selección universitaria como por el cupo de admisión especial. Opté por el cupo de admisión especial para dejar constancia de mi situación de discapacidad motora y visual. Bueno, en eso tuve adecuaciones, pruebas orales, otras adecuaciones también, y los textos en audio. Los Ujú, textos se pudieron pasar a audio, aunque en un momento yo me preocupé y quedé casi que traumatizado con el formato PDF, pensaba que los PDF no se podían traspasar a audio, pero en realidad el problema de los PDF no es el formato en sí, es el escaneo. Además, también es muy útil cuando uno tiene una situación neurodivergente, porque claro, yo estoy en el espectro autista y necesito apoyo emocional y claridad para prepararme para interrogaciones, escenarios. Entonces, sabiendo usar las inteligencias artificiales, puedo decir, bueno, me gustaría que me interrogaras como este tipo de profesor, aunque claro, yo siempre con la normativa a mano, no en el momento, sino después de haber revisado la respuesta que me da la inteligencia artificial y después y con eso aprovecho de reflexionar y plantear más. Y excelente. los textos pasa lo mismo. Por ejemplo, un compañero mío decía, bueno, él me enseñó esto de Poe para hacer resúmenes. Ahora ya es más útil Notebook LM, Ujú, pero bueno, uno puede hacer resúmenes y está bien, pero lo que yo aconsejo primero, lee el texto completo, luego el resumen y ya después, si necesitas, por ejemplo, escucharlo, puedes pasarlo a audio o herramientas como Notebook LM incluso te hacen un podcast. Y esta herramienta de los podcasts la pienso usar mucho más en extenso para prepararme para la verbalización, porque claro, en el examen de grado yo lo estoy dando parcelado. Yo ya estoy en el de derecho constitucional, es lo último. Y ujú. claro, entonces estar en el espectro autista me juega malas pasadas con los nervios. Entonces, esa herramienta de preparar la verbalización me puede servir y me ha servido bastante. Claro que sí. Entonces, definitivamente también tenemos que apreciar este tipo de herramientas, no son el enemigo, ya que para, digamos, personas que tienen algún tipo de dificultad o de retos adicionales, pues hace más accesible. Y ojo, no solamente estoy hablando de algún tipo de dificultad física, podría también ser económica, ¿no? O felizmente, yo no sé si estarán de acuerdo también acá conmigo, muchos dicen que el libro como texto físico va a desaparecer. En mi época, si uno quería estudiar, pues se iba a la biblioteca. Era una fuente de alguna manera buena de información, pero la biblioteca tiene un horario de cierre y de apertura. Hoy en día, con la tecnología, pues podemos encontrar este tipo de información en 24 horas, los 7 días de la semana y poder explorarla desde la comodidad de una casa. Bien, algunas cosas que yo sí creo que he visto y suelen ser casos de, voy a decir fracaso, quizás estoy siendo muy duro, al usar inteligencia artificial, es cuando tú pides que el trabajo te lo haga la inteligencia artificial. Yo he puesto acá un ejemplo, si uno pide resuélveme este caso, en el mejor de los escenarios sí te lo resuelve,
pero ahí no aprendiste absolutamente nada. Ahora, claro, hay muchos que te dicen, hay distintas maneras de aprender, algunos aprenden viendo, otros aprenden emulando, otros aprenden experimentando, otros aprenden equivocándose, ¿no? Sin embargo, no hay que confundir el ver para aprender en utilizar inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque hoy en día el problema es que ya nadie escribe, ¿bien? Y la escritura física tiene muchos beneficios cognitivos a nivel cognitivo y a nivel neuronal, dicho sea de paso. Acuérdense que cada vez se va a hacer muy difícil empezar a escribir un lienzo en blanco. Hoy en día la inteligencia artificial lo hace tan bien que uno no tiene por qué preocuparse de empezar un escrito. Yo recuerdo que en la universidad te decían escribe 2 páginas de algo y empezar era difícil realmente. Pero ahora con inteligencia artificial, pues eso no es una preocupación. Yo creo que se están perdiendo muchas habilidades de escritura. Entonces, hay que saber enfocar las indicaciones que uno puede dar y la manera en la que uno utiliza, porque uno puede terminar degradando sus diversas capacidades o no desarrollando algunas que quizás aquí tengamos algún experto orador o algún experto escritor que podría no estar desarrollando sus fortalezas por el exceso de inteligencia artificial. ¿Qué cosas sí creo que funcionan muy bien para reforzar es cuando pedimos que se explique, cuando se den ejemplos, lo que nos comentaba el compañero Juan Francisco, ¿no? Es hazme preguntas tipo examen, ¿no? Perdón, explícame por qué esta respuesta es correcta o incorrecta. La IA te debe hacer pensar más, no menos. Y en la medida que ustedes y se dan cuenta que están haciendo una pregunta que los hace pensar menos, eh, la mayor de los casos, en la mayoría de los casos, están utilizando incorrectamente la inteligencia artificial. Bien, ahora, por supuesto, mucho tenemos que tener cuidado con respecto a lo que es seguridad de la información jurídica. ¿Por qué? Porque aquellos que ya han explorado con mayor profundidad las herramientas de inteligencia artificial se habrán dado cuenta que tampoco son una varita mágica. Sufren de lo que se llaman alucinaciones. Ustedes no van a encontrar nunca una herramienta de inteligencia artificial, o por lo menos no es común, que les digan no sé ante una pregunta. ¿Por qué? Porque estas herramientas están creadas para siempre responder. ¿El problema cuál es? Que cuando no hay una respuesta o la instrucción no fue correcta, no suelen inventar los resultados. Tengan cuidado con eso. Y acá sí hago un pequeño cherry con Justina, porque al final lo que nosotros hacemos no es como un chat GPT, no es como un Gemini, que lo que hacen es buscar información en Internet, sino somos más como una especie de notebook LM con esteroides, para algunas cosas. ¿Por qué? Porque Notebook, si es que no me equivoco, te permite cargar hasta 100 documentos y todas las respuestas se basan en esos 100 documentos. En nuestro caso, lo que hemos creado es un notebook que tiene millones de documentos normativos y jurisprudenciales catalogados por entidades y por tipo de documento, que lo que pueden hacer es ayudarte a encontrar, explorar, analizar distintos tipos de situaciones legales en segundos. Ahora más adelante tengo un regalo para todos ustedes también, pero tienen que entender la diferencia de lo que es un RAG. Hoy en día, yo esto quizás estoy hiriendo susceptibilidades, pero así como en ingeniería o en administración, voy a hablar de ingeniería, así tú no te dediques a programar, a ti te enseñan a programar. Así como ustedes no necesariamente se van a dedicar al derecho laboral, les enseñan, me imagino, derecho laboral, por lo menos un curso, algo así debe ser. Pero llévenlo al lado de herramientas. A nosotros, por más que no utilicemos Excel todos los días, tú tienes que salir de facultad sabiendo Excel. Entonces, mi observación aquí es que ustedes tienen el deber moral de salir de la universidad sabiendo cosas básicas de tecnología. Me encantaría decirles que sepan programar un poquito, que sepan utilizar Excel también a nivel Visual Basic y, por supuesto, saber qué diferencia hay entre un RAG, un modelo de inteligencia artificial generativo, ¿no? Y otro tipo de herramientas que se soportan en este tipo de tecnologías. Bien.
Entonces, en el caso de Justina Chile, pues claro, es una herramienta, imagínense, es un notebook que solo tiene normativa y jurisprudencia chilena. Las respuestas que te dan son mucho más exactas. Bien, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer hoy con inteligencia artificial? Nuevamente, repito, eh, preguntar, practicar, encontrar jurisprudencia, estudiar conceptos. Bien, esto te va a ayudar a abaratar mucho tanto el tiempo como los costos de actividades que tradicionalmente se hacían de otra manera. Y por supuesto puede ayudar a cerrar brechas importantes como ya lo hemos visto. Aquí entre nos, y este es un pequeño secreto que les voy a contar, pero nosotros ya tenemos pensado en desarrollar Justina para eh, nativos. ¿Cuál es el problema con este tipo de ciudadanos de los diversos países que no sé si será el caso de Chile, creería que en menor medida, pero hay personas que no hablan español, simplemente no la hablen y al no hablar español, lamentablemente se les hace difícil saber cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones y en el peor de los casos pueden ser vulnerados. Entonces, este tipo de herramientas permiten tener un- una suerte de traductor de normativa y de jurisprudencia a un costo muy, muy, muy accesible. Bien, entonces siempre, por favor, acuérdense que la tecnología está hecha para cerrar brechas, no para aumentarlas. Bien, ahora, vamos a la parte de ética y responsabilidad, ¿no? ¿Hace la IA realmente peores abogados o puede hacer mejores abogados? Yo realmente creo que tiene toda la capacidad de ambas cosas. Bien, el problema cuál es que se nota mucho en qué lado de la pared estás. Por favor, ustedes saben realmente cuando están haciendo trampa o cuando están utilizando para aprender. Bien, cuando estén haciendo algo para facilitar trabajo repetitivo, muy bien. Cuando estén utilizándolo para dejar de pensar, ahí les diría, replanteen la manera en la que están utilizando la inteligencia artificial. Bien. ¿Qué otra cosa está mal? No verificar las respuestas. Ya se han hablado anteriormente y ahora vamos a ver algunos casos en donde hay distintos países en donde se sancionan de manera rigurosa a abogados por no verificar lo que las herramientas están arrojando como respuesta. Bien, y esto me da la impresión, quiero pensar en todo caso, que no es con una mala intención, sino que es por desconocimiento y piensan que la inteligencia artificial siempre te va a dar una respuesta correcta y no es así. E insisto, yo creo que ese abogado antiguo de que se sabía todas las normas al revés y al derecho y que te citaba los artículos va a ir desapareciendo poco a poco y más bien va a irse priorizando o va a ganar protagonismo aquel que responda más rápido y mejor las consultas. ¿Por qué? Porque muchos hablan, hoy en día nosotros cuando comercializamos Justina, nosotros no hablamos del costo de horas hombre que te ahorras, porque eso es lo más sencillo de definir. Nosotros hablamos mucho del costo de satisfacción del cliente. ¿En qué sentido? Es atenderlo más rápido, poder salir a conseguir más clientes más rápido, no poder atender a los clientes que están en cola. Todos esos beneficios que quizás no se ven. Ahora vamos con algunos casos reales. Aquí tenemos cuatro casos muy modernos, muy actuales, en donde en todos ellos el abogado utilizó inteligencia artificial para citar jurisprudencia o fallos o citas en realidad que no existían. Bien, como pueden ver acá, el error que se cometen en casi todos es generar argumentos sin verificar las sentencias, generar jurisprudencia falsa, no verificar información, copió sugerencias de ellas sin transformarlos en argumentos. Entonces, si dan cuenta, cuando el abogado utiliza para copiar y pegar, se nota. ¿Y cuál es el mensaje que quiero que se lleven detrás? El Estado, el gobierno, el Poder Judicial también se da cuenta de estas cosas. Bien, porque para que estas sanciones sean públicas es porque el Estado se ha dado cuenta de este tipo de situaciones. Bien, bueno, han habido muchas consecuencias de sanciones en cada uno de estos casos. Si ustedes quieren ver ya a mayor detalle los documentos o quieren que se los pasemos, pues acá los tenemos. Yo no, si con el permiso de los anfitriones,
Si quieren, ustedes nos escriben un correo a Sí, por supuesto, ayuda@justina.ai. Ahí les pediría por favor ayuda a los anfitriones en colocar el mail en el chat para perfecto. pedirnos los fallos y nosotros se los hacemos llegar sin ningún tipo de problema. Bien, igual de todas maneras, recuerden que como un beneficio de la asociación que tenemos con experiencia de grado y Justina, pues tienen todos ustedes un mes gratis de uso de la herramienta de inteligencia artificial. Bien, solamente, y si tienen algún tipo de problema en canjear el beneficio, nos escriben también en ayuda, pero con el código exgrado pueden hacer uso de un mes gratis de Justina de manera irrestricta. Entonces, regresando, tenemos acá 4 casos de uso inadecuado de inteligencia artificial, pero por otro lado, aquí tenemos uno también que es un caso muy, muy positivo. ¿Cuál es este caso? Y este es un caso peruano. ¿En qué sentido? Eh, Acá no sé si alguno de ustedes me puede comentar, en Chile sigue teniendo el problema de llamadas spam, que te quieren vender seguros, te quieren vender o Sí. tarjetas de crédito, ¿no? ¿Han sabido cómo lidiar con ese problema o todavía no se ha podido resolver? Actualmente hay una normativa que establece que todos los proveedores deben identificarse con un prefijo antes y va a depender si ya tenías contacto con esa empresa, no me acuerdo el código en este momento, es uno y si no tenías contacto es otro. Ujú. Pero Aunque también hay otras alternativas, está Truecaller, pero siempre es complejo. ya, y yo te voy a decir por qué es complejo, porque al final eso no resuelve el problema. Igual estás ahí sentado y pues te entra la llamada, te desconcentra y así no les contestes, igual están ahí, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasó? ¿Y por qué no se sancionan tanto? O se sancionan muy poquito, porque ¿qué es lo que hace la autoridad? La autoridad cuando hace una solicitud de la información, las, vamos a llamar las empresas, lo que te dicen es, ok, ¿quieres fiscalizarme? Perfecto, te voy a pasar mis medio millón de llamadas porque las graban, analízalas. Te imaginarás que para una institución pública es imposible analizar ese tipo o ese volumen de llamadas. Eso, ese medio millón de llamadas telefónicas tranquilamente pueden ser semanas de semanas en escuchar audios de manera consecutiva. ¿Qué es lo que hizo Indecopi? Indecopi es la autoridad, el Instituto Nacional de Defensa del Consumidor y Propiedad Intelectual. ¿Bien? Que son los que finalmente protegen a la ciudadanía contra, entre otras cosas, este tipo de conductas. Hicieron un cambio en el director confía mucho en inteligencia artificial, el presidente agarró y dijo, ok, aprobado para que contraten a un pequeño equipo eran como 3 personas, que eran entre científicos de datos y programadores, y lo que hicieron es crear, más que crear, es adaptar soluciones que ya existen. No sé si ustedes conocen Whisper, por ejemplo, que procesa audio. Y lo que hicieron fue solicitarle, en este caso, a un banco muy importante, que yo me imagino también existe en Chile. Quiero tus medio millón de comunicaciones telefónicas. La empresa se las envió pensando que no iba a pasar nada. Ellos hicieron modelos estadísticos para poder analizar muestras que tengan validez estadística finalmente. Y todas esas fueron procesadas con Whisper, con inteligencia artificial. Y en esos casos analizados, finalmente se encuentra que hay un incumplimiento detectado de manera masiva que se puede extrapolar. Bien, lo que terminó ocasionando en 279, vamos a ponerle 300 UITs para redondear y para que se hagan una idea, una UIT son 5.500 soles, que, perdón, dame un segundo, por, perdón, por entre 3.3. Estamos hablando de medio millón de dólares en sanciones. ¿Bien? Entonces, esto ha generado un precedente no solamente en las instituciones públicas peruanas, sino también en las de la región. Pero aquí, aquí podemos ver cómo utilizando
algo muy, muy legal y utilizando tecnología y estadística se pueden hacer cumplir las normas. Entonces hay que ver también esa cara de la moneda. Bien, recuerden, si quieren ver el caso también en detalle, pueden escribirnos a ayuda@justina.ai y les hacemos llegar el caso en detalle para que lo puedan ver. Bien, entonces, ya para ir cerrando, ¿no? ¿Ya? ¿Debemos sentir algún tipo de culpa de utilizar inteligencia artificial? Yo digo que no, obviamente si lo utilizamos bien y si la utilizamos mal, pues en verdad ese cliché de que el único afectado va a ser uno mismo es completamente cierto. Yo creo que las herramientas de inteligencia artificial definitivamente van a generar algún tipo de desmedro en nuestra capacidad de escribir o en nuestra capacidad de crear. Eso es innegable realmente. Em, pero también te va a ayudar a mejorar capacidades de raciocinio, de entendimiento, de estrategia. Entonces yo creo que las habilidades se van a ir volcando más para ese lado. Bien, y por supuesto ya hemos escuchado casos reales. Muchísimas gracias por compartir tus experiencias, Juan Francisco. Pues ayuda a democratizar y hacer más accesible la búsqueda de información en los estudiantes y por supuesto egresados. Bien, De nada, entonces, yo no tengo ningún problema, estos temas me encantan y claro, también quiero dedicarme a escribir sobre inteligencia artificial, pero también principalmente sobre transhumanismo y la regulación que lo acompaña. Y también hay una reflexión que he tenido últimamente que en realidad la cuestión no es si ya vamos a seguir siendo humanos por completo, no solo con la tecnología de ciencia ficción, sino con otras tecnologías, o tenemos que volvernos artificiales, sino el equilibrio que se vaya creando y esto no es necesariamente malo. Hay gente que enfrentará la vida de forma humana tradicional, está bien. Yo no me siento cómodo con ciertas cosas, estoy en mi derecho, también está bien, pero el actuar siempre debe hacerse desde un punto de vista legítimo. claro que sí, muchísimas gracias, Juan Francisco, por estos comentarios finales. Por mi lado, chicos, eso sería todo, salvo que alguno de ustedes tenga algún tipo de consulta. ¿Alguien tiene alguna consulta, chiquillos, para Manuel? Manuel, yo te quería preguntar para aprovechar que hay muchos estudiantes que están preparando su examen de grado. La herramienta está muy destinada a obtener jurisprudencia, pero como veíamos en el video introductorio, para que los alumnos, por ejemplo, la pudieran utilizar en su preparación, ¿qué recomiendas tú? Por ejemplo, imagínate que tú tenías que estudiar para un examen de grado, más o menos lo que dijiste es bastante acertado, son casos, microcasos, preguntas de aplicación de cualquier contenido, puede ser, por ejemplo, derecho Mira, civil, procesal. ¿Qué harías tú si mira, fueras estudiante para usarla bien? yo había hablado mucho con otros estudiantes que han utilizado de maneras muy creativas, muchas de las cuales no han sido ni siquiera pensadas por el equipo de desarrollo, pero que finalmente son utilizadas, ¿no? Por ejemplo, encontrar casos similares para estudiar, ¿no? Porque claro, el profesor normalmente te trae jurisprudencia de algún tipo, pero suelen ser siempre las mismas, porque son casos muy conocidos, quizás, ¿no? Y a veces uno puede quedar muy bien con el profesor, con los compañeros, con el grupo, trayendo otros casos más rebuscados, quizás porque no sean tan mediáticos, con herramientas como Justina. ¿No? Eso sin lugar a dudas te puede permitir encontrar información real y legal muy rápido. ¿Qué otra cosa también utilizan? Antes, no sé si, bueno, no sé si alguno de ustedes habrá pasado por eso, pero antes uno estudiaba con cartillas, no sé si Sí, lo con llegaron a flashcard ver. de decimos acá. Exacto, con flashcards. Ahora, claro, ahora hay flashcards digitales, pero lo que hacen los chicos es ponen una norma, ponen un caso, lo que sea, y les dicen, por ejemplo, hazme 50 preguntas de verdadero o falso o 50 preguntas de opción abierta, ¿no? Para poder practicar. Y inclusive se hacen sus propios mini exámenes realmente, ¿no? Que funcionan muy bien. ¿No? De otra manera, también lo hacen al revés, que me parece hasta simpático, porque lo que pueden hacer es pedirle la herramienta que
escriban, ¿no? Escribe te voy a mandar un ensayo y porfa dime qué cosas están bien, qué cosas están mal, qué cosas mejorarías, qué cosas no ¿Verdad? mejorarías, ¿no? Y de esa manera, pues, te puede inclusive decir, acá cita tal norma, acá cita tal otra, ¿no? En verdad, acá ya la creatividad del alumno no tiene fin finalmente, ¿no? Pero yo te diría que me quedo con esos tres casos de usos que los tengo bien marcados porque me los han contado directamente, ¿no? Súper, súper, es Bueno, para que tengan idea de cómo usar la herramienta. Yo creo que para complementar lo que dice, es importante que no se use en forma tan de pronto intuitiva, sino que haya una cierta, digamos, inducción a cómo usar bien la inteligencia artificial para estudiar, por ejemplo, para algo tan específico como un examen de grado, porque yo mismo he utilizado varias y claro, si tú no haces un buen prompt, no le das una instrucción decente, como tú dices, esto se crece como espejismo y te inventa todo, te inventa artículos, fechas. De pronto que hay cosas que son absurdas, por ejemplo, estando en enero del 2026, te tira un fallo de la Corte Suprema con rol 28.000. Y uno a veces dice, ¿será que en 30 días ya se han visto 28.000 causas en la Corte Suprema? No. Entonces, eh, no sé si tú tienes como experiencia en fabricar buenos prompts ideales para Justina, si tiene mira, me alguna gustaría complejidad preguntar Justina algo en eso. también. En el Mira, mira, justo, permítame proyectar una vez más mi pantalla, por favor, sí, para ir a la herramienta. Bien. A ver, algunas cosas sencillas. Acá como pueden ver, creo que acá hay puntero, acá hay opción de puntero, me parece que sí, ¿no? Acá y... Bueno, si no hay puntero, será. Será, pues bueno. Aquí como pueden ver, tienen algunas opciones de tipos de respuestas. Esos tipos de respuestas, ¿qué son? Esta es una respuesta concisa, quieren una respuesta rápida, una explicativa, que quiere ser más profunda, y esta es una didáctica, cuando quieren entender conceptos. Lo que hace la herramienta también es, tiene una modalidad extensiva, es decir, pueden hacer que las respuestas de aquí y de aquí sean mucho mayores. Y cuando digo extensivas no me refiero no solamente en cantidad, sino también en el número de documentos recuperados. Voy a hacer un ejercicio para que puedan ver cómo funciona esto. Este es discúlpeme quizás el ejemplo un poco malo, pero denme un segundo que quiero borrar, ¿cómo borro esto? Ya. Es un poco malo, pero en fin, es un caso real que me preguntó un abogado de industrias de alimentos, ¿no? ¿Cuál es el límite de sal en los alimentos? Evidentemente hay un límite, se imaginarán, ¿no? Y con la respuesta de tipo concisa, pues te da cuatro párrafos y siempre trayéndote la cita. En este caso, como es tecnología RAG, se han recuperado cuatro documentos. Es decir, que estos cuatro documentos han sido utilizados para construir esta respuesta. Bien. Mientras que la Mm, misma pregunta con la modalidad explicativa en el modo extensivo activado, pues la cantidad de información es la misma pregunta, pero la cantidad de información es mucho más profunda, hay marco legal vinculante, hay una guía de aplicación, inclusive casos que vendría a ser jurisprudencia relacionada, algunas sugerencias, en fin, ¿no? Inclusive te da ese, esa respuesta clásica que te da el profesor o los abogados es el depende, ¿no? Se puede hacer esto y todos los abogados te van a decir depende. Bueno, acá ya te están poniendo los dependes, ¿no? De qué tipo de producto es, si está expresado en gramos o en mililitros, entonces hay ciertos supuestos. ¿De acuerdo? Ahora, mm. me hacían la pregunta sobre los prompts. Nosotros, cuando ustedes se creen por primera vez la herramienta o la cuenta, va a haber un onboarding que los va a ir guiando por cada uno de los puntos que tiene la herramienta. Y al final les va a hacer llegar esta guía de uso. En esta guía de uso se les va a dar a ustedes alguna explicación muy sencilla de qué cosas hacer, qué no hacer, ¿bien? ¿De acuerdo? Y también algunos ejemplos de cómo deberían ustedes hacer las consultas para que pues tengan un resultado mucho más preciso. Yo aquí vi una pregunta que me decían, l- cuando, cuando se detalla más la consulta, la respuesta es mejor.
La respuesta es sí, pero no necesariamente cantidad significa detalle, ¿no? Por ejemplo, ustedes, si quieren buscar algo relacionado con accidentes vehiculares, pueden poner, dame información de accidentes vehiculares, pero ustedes quizás están pensando en accidentes en una mina, es decir, accidentes de seguridad y salud laborales. Pero si no hacen esa precisión, pues le puede traer accidentes de tránsito civiles, penales, de distintos tipos. Entonces, hay una delgada línea en donde te digo, sí, tienes que detallar, pero tampoco quiero que pongas un libro completo en el prompt necesariamente, ¿no? Así Claro. que sí, con el uso, yo les adelanto que con el uso uno va a ir entendiendo. También otra cosa que es importante mencionar, Victoria, gracias por la pregunta, es que quizás tu expectativa no puede ser que la herramienta te dé la respuesta necesariamente bien a la primera. Quizás tengas que hacer una, Mm. dos, tres preguntas y en la conjunción de todas esas respuestas vas a llegar a la solución finalmente. Bien, esto es como en la vida real, cuando uno es un socio y el socio le pregunta a sus abogados, no le pregunta a uno, a veces le pregunta a dos, a tres, a un colega, al otro socio, al amigo de la universidad y hace varias preguntas. Esto es más o menos similar, tienes que encontrar la manera y con el uso, pues uno va a encontrar el sentido, ¿no? Manuel, y una última pregunta mía, más que cualquier cosa en el prompt, tú tienes que indicar que la respuesta esté adaptada en el derecho chileno o eso tiene una opción ya propia. No. Como te decía, como nosotros utilizamos RAG, ¿eso qué quiere decir? Que no es necesario que tú digas que estás en Chile, ni mucho menos. ¿Sabes? La Mm. herramienta por defecto va a entender que tú estás consultando por información chilena, eso es número uno, y aunque tú preguntes por otro país, salvo hay algún documento, ¿no? Por ejemplo, que tú preguntes por Estados Unidos y si ustedes han firmado un convenio, un TLC con Estados Unidos, por ahí sí te recupere ese documento, tiene sentido que te lo recupere, ¿no? Pero si tú preguntas por otro país, lo más probable es que te diga, disculpa Maximiliano, yo solo te puedo contestar sobre información de Chile. ¿Por qué? Porque, de nuevo, nosotros no buscamos en Internet, es como buscar en un servidor y ese servidor solo tiene información de Chile, nada más de Chile. Entiendo. Claro, maravilloso. Sé que parece como cuando uno ve estas cosas, a veces parece como tan mágico, parece como magia la cosa, así, como que sabe, da una sensación, a veces me pasa eso, me da la sensación de estar hablando con alguien real que está detrás de la pantalla, po. Es extraño, ¿no? Es como que se, se parece mucho a veces a la respuesta de un humano. Da un Tenemos otra poco de miedo pregunta. también. Ujú, ujú. Dice Claro, Manuel, claro. mira, tenemos otra pregunta. Dice, ¿es necesario pedirle a Justina que su respuesta sea exacta, como comúnmente pasa con ChatGPT? Juan, ahí Eduardo, te voy a tratar de interpretar, te pediría qué quieres decir con exacta, pero si con exacta te refieres a real o te refieres a chequeada, que existe, que no es equivocada, de nuevo, no te preocupes por eso. Claro, si está chequeada, no te preocupes. De nuevo, ¿ves? Es importante. Ustedes, chicos, yo si quiero que se lleven algo el día de hoy es entiendan la diferencia que hay entre un ChatGPT y un RAG. ¿Bien? Acuérdense, RAG se escribe así, Retrieval Augmented Generative. ¿Bien? ¿Eso qué Mm. quiere decir? Yo, de nuevo, a ver, vamos a explicar esto porque me parece que si ustedes terminan entendiéndolo, ya es un diferencial bien grande. Claro, Miren, OpenAI es la empresa, GPT tiene distintos modelos, ¿no? GPT 5.2, 5.1, 3.5, Mini y todos los modelos que hay, ¿bien? Y con esos modelos, OpenAI crea aplicaciones y su aplicación más conocida es ChatGPT. Muchos confunden lo que es GPT 5.2 con ChatGPT. No son lo mismo. Uno es, digamos, la aplicación y el otro es el motor, el buscador, el modelo. ¿Bien? Y entonces, ¿qué diferencia hay entre ChatGPT y GPT 5.2? Bueno, ChatGPT utiliza el modelo 5.2 para hacer búsquedas en Internet. Y eso es importante. Ahí viene el problema. En Internet todo el mundo puede colgar cualquier cosa. Yo sin ser claro. abogado me invento una ley, la cuelgo y de la nada la trae como si fuese verdadera.
Bien, ese es el Mm, peligro número uno para ChatGPT, la aplicación ChatGPT. Y ojo, yo lo utilizo, ¿ah? No digo que no lo usen, pero tienen que saber las diferencias que hay. ¿Ven? ChatGPT que corra con, y acá yo le puedo decir que corra con 5.3, 5.2, con distintos modelos. Bien. Y ojo, Maximiliano, conforme vayan saliendo modelos más modernos, va a pasar la prueba de Turing sin ningún problema, porque tú con el ChatGPT 3.5, tú sí te dabas cuenta que estabas hablando como que más o menos con algo muy robotizado. Pero ahora claro, el lenguaje es muy natural. Y es más, los audios también son muy naturales. Perdón, Juan Francisco te dirá que con Notebook los podcasts salen muy bien, a pesar de que sean en español. Pero en fin. Sí, eh, confirmo plenamente. Los podcasts, bueno, Notebook LM tiene diferentes opciones y los podcasts no son tan largos. Ahora, se demora, por ejemplo. Yo obviamente he estudiado los apuntes de más derecho y ahora los estoy pasando el de constitucional a resumen para potenciar mi verbalización y se demora unos 10 minutos porque claro, son apuntes como de 200 páginas, de 214 el de derecho constitucional, pero sí es muy realista y claro, es más realista si tú le das más instrucciones todavía y sabes cómo guiarle la mano. Es el mismo ejercicio que yo hice en el Locomat, pero en este caso mental. Muy bien, muchas gracias. Y efectivamente. En todo caso, regresando a la consulta de pedir exacta, aquí, Eduardo, revísate esto. Yo acá le he pedido casos de las mayores indemnizaciones en millones. Acuérdense que acá nosotros, ustedes, ¿cuántos son $10 en pesos chilenos aproximadamente? como 9.100 pesos creo ahora. $9 y tanto, claro. Claro, Ya, ok, claro, ustedes tienen también el fenómeno como Argentina, como Colombia, tienen monedas grandes, ¿no? 9.000 pesos claro, ya se sale. Ya, claro, en el caso de Perú aún tenemos de un solo dígito ya puedes hacer cosas, ¿no? Tipo con 5 soles puedes hacer claro. algo, ¿bien? Claro, Entonces cuando yo te hablo que hay millones, estamos hablando que en el caso de ustedes serían billones, ¿bien? Mm, Entonces, millones de una empresa por fallecimiento de una persona y no estamos hablando de un tipo penal, sino de un tipo civil. Entonces, Eduardo, chequéate bien esto que la herramienta lo que hace es, te da, sí, los casos, te da las respuestas, si te das cuenta, perdón, te va a dar, dame un segundo, da los casos. te da los casos, ¿ves? Acá uno, dos, tres, cinco, y te da cada uno de estos datos. Estas son las citas que lo que hacen Sí. es chequeado. Eso, esa es información que ya está revisada y completa. ¿Y cómo estás seguro de eso? Vas acá abajo, porque yo puedo hacerle clic aquí, bajo, y acá está el documento tal cual ha mm, sido colgado en el Poder Judicial, en este caso, porque la respuesta la está trayendo del Poder Judicial. Bien, entonces tú, por eso te digo, ese es el beneficio de un RAG como Justina, a diferencia de un GPT en donde te responde y tú dirás, ¿sabrá Cristo de dónde ha traído esa información? Bien, o la habrá inventado o no la habrá inventado. ¿De acuerdo? Entonces, el beneficio de Justina es ese, te va a traer este cuadrito, lo es todo, es el gran beneficio que tenemos hoy en día para todos los usuarios, ¿bien? Esto de acá es lo que te da la veracidad y la tranquilidad de que lo que te está respondiendo la herramienta es real. Bien. Y bueno, ojo, atentos también, por favor, suscríbanse a nuestras redes sociales. Discúlpenme el Sí, cherry, pero estamos sacando estamos. nuevas cositas que creo que pueden ser muy interesantes. Estamos sacando para algunas soluciones para procesos para abogados que litigan o para abogados que están dedicados a propiedad intelectual. Así que, en verdad, no se pierdan la oportunidad de explorar. Estamos en un momento muy bonito en donde la tecnología puede hacerlo virtualmente todo. Estoy muy agradecida de esta charla, Manu, porque realmente yo siento que fue una charla más de IA, pero de entender por qué es tan importante y relevante. Los abogados somos un poco así en esta reunión con tu equipo, le explicábamos que los abogados chilenos son un poco preguntón y curiosos, los estudiantes más. Entonces, creo que hoy día queda claro con esta charla para todos nuestros estudiantes de qué tipo de IA es, cuál es la diferencia con un chat GPT y creo que queda la tarea de ellos en disfrutar lo que nos acabas de regalar y puedan ir creando sus mejores prompts para poder encontrar la respuesta de manera más asertiva, pero con la confianza que cada cosa que le van a preguntar a Justina va a estar sustentada en un fallo o sustentada en algún tipo de bibliografía que inclusive pueden descargar y mirar.
Entonces, estamos muy agradecidas por eso, Maxi. No sé si quieres decir unas palabras para el cierre. Gracias, Manuel, porque excelente la explicación y potente la herramienta. Así que obviamente nosotros vamos a mostrar esto en nuestros canales, la grabación, fragmentos, pero te aseguro que, claro, es una cosa muy... yo sobre todo después voy a explorar un poco, voy a hacer talleres de esto, de cómo usar la aplicación de cara al examen de grado, pero me sorprendió lo, lo extrañamente, digamos, ad hoc que es para estudiar, porque pareciera, yo sé que no lo hicieron para esto, pero pareciera que lo hubieran hecho para estudiar. Sí, no, te agradezco más bien y por favor, seguimos construyendo y aumentando la base de datos de conocimiento de Justina. Ahí revisen bien los filtros. Todavía nos faltan algunos ministerios y algunas entidades. Me parece que las principales ya están. Paciencia nada más y por favor, ahí tienen nuestros canales de comunicación para cualquier cosa que necesiten. Y nuevamente, Maximiliano y a la asociación, muchísimas gracias por la invitación. En verdad, encantado de poder trabajar con ustedes. A ustedes, nos estamos viendo entonces. Un abrazo gigante también. Y a los que después vean la grabación. Un abrazo. Chao. Chao, chao. Chao.